nos busca. Y Jesús utilizó una expresión que se encuentra en San Lucas capítulo 4, versículo 25. Dice San Lucas 4, 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Acá Jesús, hablando a los de Nazaret, aquellos que lo habían conocido, aquellos que lo habían visto crecer y que estaban como mirando con cierto recelo o desconfianza acerca de ¿de dónde salió este Jesús que nosotros lo vimos crecer? Ahora, ¿qué es lo que pasó con él? Y había cierta duda, cierta desconfianza acerca de lo que él hablaba y predicaba y comenzó a enseñar. Entonces es por eso que él utiliza estos dos ejemplos. Y le dice, miren, había muchos en Israel que en los días de Elías, está hablando de centenares de años atrás, dice que había necesidad, había un hambre generalizada en la tierra, dado que hacía 3 años que no llovía. Entonces, él les dice, pero, dice, Dios envió a Elías a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Qué iglesia? Él estaba diciendo, miren, a la persona menos pensada, Dios fue a buscar y fue a enviarle su ayuda. Y él lo mismo habla de el leproso, un leproso llamado Naamán, que era un capitán de del ejército sirio, que dice, había muchos leprosos en Israel, en todos lados, pero Dios fue a buscar a aquel leproso llamado Naamán. ¿Y qué quiero hablarles en esta mañana? Dios es aquel que nos ha buscado a cada uno de nosotros. Él es el interesado en nosotros. Muchas veces la religión nos ha enseñado el hombre tratando de buscar a Dios. El hombre haciendo sacrificios para acercarse a Dios. El hombre haciendo penitencia, tratando de agradar a Dios, de ir hacia Dios. Pero en realidad la Biblia nos habla de algo totalmente distinto. La Biblia nos habla de Dios buscándonos a nosotros. Dios es el primer interesado en encontrarse con nosotros. Estos dos casos tienen algo en común. Ellos no eran judíos, ni la viuda de Sarepta, ni Naamán el leproso eran judíos, o sea, no eran de la religión. Sin embargo, Dios les buscó a ambos. Y Dios sigue buscando vidas, sigue buscando corazones, sigue buscando personas. Él sigue interesado en transformar la vida y la realidad de aquellos que lo necesitan. Porque hay varias cosas en común en estas dos historias. Una se encuentra en Primera de Reyes capítulo 17 y la otra en Segunda de Reyes capítulo 5. Que no lo vamos a leer ahora por una cuestión de tiempo, porque se va a hacer medio largo si no. Pero
La primera historia, la de la viuda, como bien dijo Jesús, había hambre en la tierra. Y Elías, el profeta Elías, llegó a esa ciudad llamada Sarepta porque Dios lo había mandado. Y dice, anda que una viuda te va a sustentar, te va a sostener. Y Elías fue en obediencia y llegó a un lugar, se encontró con una mujer y le dice, ¿no tenés un vaso de agua? Sí, yo tengo un vaso de agua. Y después le dice, ya que me diste un vaso de agua, ¿no tenés algo para comer? Y le dice la viuda, mirá, no tengo nada, dice. Solamente andaba buscando unas leñas para cocinar el último restito de harina que me quedaba para hacer una especie de tortilla santiagueña. Ahora yo que andaba en Santiago me he puesto especialista en las tortillas santiagueñas. Iba a hacer una especie de tortilla santiagueña ahí en la parrilla. Dice, vamos a comer esto con mi hijo y nos vamos a dejar morir, porque ya no hay más comida, no hay más recursos, no hay más nada. Estaba bajo una extrema necesidad material. Ella ya estaba entregada y resignada a que se acabó lo que tenía, no había esperanza humanamente de que las cosas cambiaran, había hambre y necesidad por todos lados, así que no tenía esperanza ni expectativa de que su situación fuera a ser transformada. Eso es el caso de la viuda. Ahora el caso de este capitán del ejército, un hombre poderoso, fuerte, era la mano derecha del rey. Sin embargo, ¿qué tenía? Lepra. La lepra era, como es hasta hoy día, una enfermedad incurable. Y por más capacidad que tenía, por más fuerza que tenía, por más influencia que tenía, por más poder que tenía, por más que era un hombre poderoso, estaba enfermo. Y no podía hacer nada. No tenía ninguna opción de que su cuerpo se sanara. No había alternativa, no había tratamiento, no había medicamento, no había nada. Ahí estaban los dos. Había algo común. Los dos tenían una necesidad que no podían solucionar por sus propios medios. Y seguimos habiendo, miles de años después, personas con necesidades que no las logramos solucionar por nuestros propios medios. Situaciones emocionales, situaciones a veces familiares, a veces físicas, necesidades profundas, internas de nuestro ser. Hay pastilla para todo. Hay pastilla para todo tipo de dolores, pero los dolores es del alma. ¿Qué pastilla tomamos? No. Podemos llenar nuestra vida con muchas cosas, pero hay ciertos vacíos que se producen en nuestro interior que no tenemos cómo llenarlos. Tratamos de cubrirlos, tratamos de evadirlos, tratamos de esconderlos, pero la realidad es que eso sigue ahí en nosotros. Y Dios, porque conoce nuestra situación, porque conoce nuestro estado, y yo aquí anoté una frase, dice, Dios no mira nuestra posición, sino mira nuestra condición. No es que nosotros vamos a salvarnos por estar adentro de una iglesia, no es que nosotros vamos a salvarnos por hacer tal o cual cosa, sino Dios busca a cada uno de nosotros porque conoce nuestra condición, conoce nuestro estado, conoce nuestra situación, conoce nuestra vida íntima, conoce nuestra alma, conoce nuestro dolor, conoce nuestra aflicción, y por eso es que Él nos busca. Nosotros vamos al médico cuando necesitamos, ¿no es cierto? Pero el médico no viene a golpearle a su casa.
¿Cómo anda? ¿Usted anda bien? No, no hay médico que ande por ahí buscando a ver a quién está enfermo para sanar. El médico espera que los enfermos vengan, ¿o no? Como cada uno de las profesiones. Dios es un Dios que sale a buscarnos porque Él conoce nuestra situación, Él conoce nuestro estado, Él conoce cuál es nuestra condición, entonces Él quiere ayudarnos, Él es el más interesado en ayudarnos y es por eso que Él viene. Y por eso es que apareció a estas dos personas. Él vio la necesidad, vio que estaban sin esperanza, sin expectativas y Él apareció. Y estos dos escucharon el mensaje, escucharon la voz de Dios. La mujer atendió lo que hablaba Elías, atendió lo que Elías tenía para decirle. Y Naamán llegó a encontrarse con el profeta Eliseo, quien oró por él para que se sanara, a través de una criada, de una sierva que estaba ahí, una especie de esclava que había en su casa, que le dijo, hay un hombre que puede hacer algo. Hay un hombre que puede cambiarle su situación a nuestro amo, a nuestro Señor. Ellos recibieron el mensaje. Y nosotros en esta noche, en esta mañana, es necesario que abramos nuestro corazón al mensaje de la palabra de Dios. Lo que Dios nos está queriendo hablar, lo que Dios está queriendo hablar a nuestra vida y a nuestro corazón, es necesario que lo abramos y lo recibamos para que las cosas cambien, para que nuestra condición cambie, para que Él haga su obra poderosa que quiere hacer en medio de nosotros. Amén. Pero los dos, en los dos casos, recibieron una orden media controversial. ¿Por qué? Porque Elías le dice a la viuda, dice, sí que tenés un poquito de harina nada más. Bueno, haceme una torta cocida para mí y después van a comer ustedes. La mujer lo era lo único que tenía. Y dice, este está loco. Mire que yo le voy a dar lo único que tengo. En el caso de Eliseo con Naamán, Eliseo cuando se encuentra con Naamán le dice, vos venís a que ore por vos, por la lepra. Bueno, andá y zambullite 7 veces en el río Jordán. Que el río Jordán era una especie de riachuelo, del riachuelo nuestro, para que se dé una idea. Era bastante sucio. Entonces, no, está loco, me hace meter ahí. Si tengo otros ríos mucho mejores, otros lugares mucho mejores, me voy a ir meter ahí. Bueno, Naamán medio que no le gustó, medio que se enojó y medio que se retomó un poco y dice, no, ¿qué se piensa qué? ¿Dónde me vas a meter? Pero supo escuchar a aquel que dice, no, escuchá, hacé caso, hacele caso. Si te pide para sanarte, ¿por qué no te va a meter? Hacelo. En definitiva, los dos recibieron una orden, una especie de orden a la cual debían acatar para que las cosas cambiaran. Y Dios también a cada uno de nosotros nos pide que renunciemos a nuestra humanidad, que podamos de todo nuestro corazón reconocer que nosotros necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida, que necesitamos la ayuda de Dios en nuestra vida. Y Dios es un Dios que Él está dispuesto a darnos todo, Él está dispuesto a cambiar nuestra situación, está dispuesto a cambiar nuestra condición, pero es necesario que renunciemos a nosotros mismos.
Poneme por favor, Joaquín, San Mateo, capítulo 10, versículos 38 y 39. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El Evangelio es una vida de renuncia. Renunciar a mi yo, renunciar a mis deseos humanos, renunciar a mis argumentos, renunciar a mis estructuras, renunciar, ¿para qué? Porque Dios quiere quitarnos, porque Dios quiere, no, sino porque Él tiene algo mejor. Dios nunca nos va a sacar nada para quitarnos. Él lo que quiere es sacar lo que estorba para poner lo bueno, para poner lo que puede bendecir y cambiar nuestra vida. Y para recibir lo que Dios tiene es necesario que yo deponga mi actitud, deponga mis intereses, deponga mi humanidad para dejarlo a Dios obrar. Y estos dos ejemplos de los cuales estamos hablando y de los cuales citó Jesús, pudieron obedecer a la voz de Dios y ambos, por más que era una medida que les costaba, una decisión que les costaba tomar, ambos decidieron hacerlo. Y tanto la mujer hizo esa masa cocida y se la dio a Elías para que coma primero, como el otro que se tenía que zambullir las 7 veces en el río y se zambulló, pero ¿cuál fue el resultado? Dice que la mujer, mientras hubo sequía, la harina no cesó. Siguió teniendo comida hasta que volvió a llover. Y el otro fue sano, fue limpio. Y muchas veces nosotros creemos que Dios es un Dios dictador, que Dios es un Dios castrador, que me saca, que me quita. Y Él no quiere sacarme ni quitarme nada, sino al contrario, Él quiere darme. Él quiere darme. Y yo necesito renunciar a mi humanidad, renunciar a mi ego, renunciar a mi yo y dejar que Él haga su obra poderosa. Ellos vieron, estos dos vieron una obra milagrosa y sobrenatural en sus vidas, en distintas áreas. Uno en el área física, en el otro en el área material. Pero Dios no se limita solamente a hacer obras sobrenaturales y a cambiar la realidad de aquel que solamente está enfermo o de aquel que solamente es pobre. Dios puede obrar en nuestra vida emocional, Dios puede obrar en nuestra vida familiar, Dios puede manifestar su poder sobrenatural en favor de cualquiera que nos reconozcamos necesitados. Y en esta mañana yo quiero cerrar con esto. Yo quiero decirte que Dios nos está buscando. Dios conoce nuestra condición, Dios conoce nuestro estado, nuestra situación. Y si Él hoy nos trajo hasta su casa, es porque Él quiere bendecirnos. Es porque quiere que nuestra realidad cambie. Cada uno sabemos cuál es nuestra necesidad. Cada uno sabemos cuál es nuestra situación. Pero Él también la conoce. Y Dios también conoce nuestra situación y nuestra condición y Él quiere hacer algo poderoso y sobrenatural en favor de nuestras vidas. Vamos a dejarlo que Él obre. Amén.